Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues bienvenidos a este último video, el último de nuestras clases virtuales, eso espero. Espero que pronto podamos regresar a clases presenciales. Pero bueno, por lo pronto te voy a enseñar el día de hoy un método nuevo que se llama método de Mann-Whitney. Es un método que también utiliza lo que se conoce como rangos. Lo que pasa es que hay muchísimos otros métodos, como por ejemplo está Wilcoxon, que son pruebas de los rangos en donde vemos unas columnas extras en donde van a servir de apoyo para poder resolver todo el ejercicio. Y bueno, pues este método me va a servir básicamente para poder hacer comparaciones entre dos grupos totalmente independientes. Recordemos aquí que nosotros ya hemos visto el método de TED Student, donde comparábamos con un grupo o con dos grupos para verificar si alguno tenía prioridad sobre otro, que uno era mejor que otro, etcétera. Bueno, pues la idea de este es comparar dos métodos que no tienen nada que ver uno con otro, pero vamos a comparar en este caso cuál de estos dos métodos es el mejor. Y como tal, pues es un método de comparación, pero utilizando la prueba de los rangos. Y bueno, les explico un poquito este ejercicio para no abordar tanta teoría. Y pues nos dice que en este ejercicio es parte de una empresa que tiene dos métodos de enseñanza a sus aprendices para poder ingresar a esta empresa, en donde se aplicó a cierta cantidad de estudiantes o aprendices el método uno de enseñanza y el método 2 también de enseñanza, pero con otra cierta cantidad de estudiantes. Esto con el fin de verificar cuál de los dos métodos es mejor. Ojo, no estoy comparando como tal los alumnos de este con este. Estoy comparando los métodos. Por eso son métodos totalmente independientes. Y bueno, pues la idea del ejercicio es verificar cuál de los dos métodos es mejor y en posibles y en continuas evaluaciones para ver quién queda a trabajar en esta empresa, pues cuál de los métodos les daría mejores resultados. Y bueno, pues es un proceso un poquito largo por el cual les voy a colocar paso a paso. Voy a estar borrando el pizarrón, puesto que son muchos pasos los que se utilizan para resolver este tipo de ejercicios, y voy a estar ahí haciendo detenidamente cada uno de los pasos. ¿Ok? Bueno, pues ya les expliqué un poquito lo que trata el ejercicio. Lo primero que tendríamos que hacer aquí es planteamiento de hipótesis, que ya hemos planteado también en TED Student. Y bueno, aquí tendríamos una H0, que sería mi hipótesis nula, y una H1, que vendría siendo mi hipótesis alternativa. Como estamos hablando de comparación, pues yo podría decir a lo mejor que uno es mejor que el otro, o bien que ambos son iguales. No importa si aplico el método 1 para evaluar a estos estudiantes, o bien para evaluar a estos otros estudiantes el método 2, de tal manera que las personas que tengan la oportunidad de incursionar en esta empresa pues tengan el mejor aprovechamiento. Entonces yo voy a indicar que el método 1 va a dar resultados iguales al método 2. Entonces aquí acuérdense que en contraste tenemos que tener mis mismas variables pero con signo contrario. En este caso, estoy indicando que ambos métodos son iguales en cuanto a resultados generales, y aquí estoy indicando que hay una diferencia. No estoy indicando si uno es mejor que el otro, solamente que hay diferencias en cuestión del aprendizaje. Y bueno, pues la idea es que en esta empresa pues se adquiera o se ejecute el método más adecuado para sus aprendices. Y bueno, como paso número 1, pues aquí tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas
14 estudiantes que aplicaron un examen cuando fueron sometidos al método 1 de enseñanza, mientras que de este lado son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas. 12 personas de un lado, 14 personas del otro, para verificar cuál de los métodos pues si son diferentes o son iguales. Cabe recalcar que en TED Student no podemos tener esta diferencia en cuanto a datos. Recordemos que en TED Student maneja, si de un lado es 14, del otro lado también. Este método nos permite precisamente evaluar grupos de tamaños diversos y con el objetivo de verificar a través de una hipótesis si son iguales o son diferentes. Entonces, vamos a colocar que el método 1 va a tener una N1, que es la cantidad de personas, que son 14. Vamos a colocar que el grupo 2, que tiene un total de 12 personas. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto y que tenemos las calificaciones de los estudiantes, el primer paso que debemos ejecutar es sacar o extraer todos estos elementos y todos estos elementos, extraerlos en una sola lista, con el objetivo de ordenarlos de menor a mayor. En este caso, la calificación menor es 64, que la podemos ubicar aquí, y el valor mayor o la calificación más alta de estos grupos fue de 95, que también la ubicamos aquí en los grupos. No importa si fue de este grupo el 64 o de este grupo, de tal manera que todos los valores estén ordenados de menor a mayor. Ahora, una vez que ordenamos todos los elementos o todas las calificaciones de estas personas, lo que debemos hacer es asignarles un valor. Ese valor se va a llamar rango, y el rango básicamente es la posición en la que se encuentran los datos. Por ejemplo, el 64 tendría el rango número 1, el 65 el número 2, el 66 número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí es importante verificar que sería 12, 13 y 14. Pero como el valor es repetitivo, si ustedes observan aquí hay un 82, aquí hay otro 82, no podríamos ordenarlos como tal. Lo que pasa que estos datos llamados rangos los vamos a transcribir de este lado, pero yo no puedo decir que el 82 aquí es el 12 y este 82 es el 13 y el otro 82 es el 14, por lo cual lo que vamos a hacer es una suma y un promedio entre la cantidad de datos que corresponde en esas posiciones. En este caso sería 12 más 13 más 14 dividido entre 3. Ese valor que nos dé como resultado lo vamos a colocar en las tres posiciones. En este caso sería 12 más 13 más 14 dividido entre 3 nos da 13, por lo cual aquí voy a asignar el número siguiente para acordarme, pero este valor también quedaría como 13. Entonces, cada vez que nos encontremos un valor repetido, lo que vamos a hacer es calcularle su promedio. Si hubiesen sido 2, pues calculo el promedio entre 2, que sería este más este entre 2. Si hubiesen sido 4, pues sería este más este en cuanto a posición, sería 13 más 14, 12, 13, 14, 15. Lo sumo y lo divido entre la cantidad de elementos repetidos. Entonces, en este caso fue 12, 13, 14 dividido entre 3 y nos dio como resultado 13.
quiere decir que todos estos elementos corresponden al mismo rango. Y para continuar, pues continuamos con el número que hubiese correspondido aquí, más la siguiente posición. Entonces este era el 14, continuamos con el 15, 16, 17. Aquí encontramos la misma operación, que sería 18 y 19. 18 más 19 entre 2 me daría un resultado de 18.5. Nos quedamos en 19, continuaríamos con 20, 21, 22, 23 y 24. Aquí haríamos la misma operación, 23 más 24 entre la cantidad de valores repetidos, que nos daría 23.5. 25 y 26. Entonces con eso sabemos que son 26 datos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos 14 datos de un lado y 12 datos del otro lado. Nos da un total de 26. Una vez que tenemos ya los rangos asignados, correspondería al paso número 2. Y el paso número 2 es el llenado de la tabla. Lo que vamos a hacer es buscar el 70 en todos los valores ordenados y colocarle su valor en rango, que sería el 4. El 90 quedaría 23.5. El 82 quedaría como 13. El 64 como 1. ¿Ok? Ahí sigue la secuencia. Cortamos un poquito el video para que yo continúe con el llenado de la tabla y ahorita nos vamos al paso número 3. Bueno, pues una vez que ya colocamos todos los rangos ya acomodados en su respectivo valor en cuanto a la calificación del método de cada uno de estos estudiantes, bueno, pues vamos ahora a hacer la suma de cada uno de los rangos como paso siguiente. Entonces, paso número 1 fue colocar todas las calificaciones o todos los valores que me proporciona el ejercicio en una sola lista, ordenados de menor a mayor, y vamos a colocar el valor de la posición. Ese valor de posición se llama rango. Recordemos que cuando existan valores iguales se van a promediar las posiciones. Entonces, una vez que ya se colocaron los promedios, colocamos en esta nueva tabla los rangos y vamos a calcular la suma de cada uno de los rangos. ¿Para qué me va a servir la suma? Bueno, porque para el siguiente paso vamos a tomar el valor del rango más pequeñito, en este caso la suma en el método 1 me dio un total de 161, la suma del método 2 en el rango 190, entre 161 y 190 pues el más pequeño es este valor. Este es el valor que voy a tener yo siempre presente porque es el valor que voy a utilizar para mis formulitas. ¿Ok? Y bueno, siguiente paso sería que nosotros calculemos un valor que se llama estadístico U. Y el estadístico U me va a indicar que es igual a la cantidad de datos del grupo 1 multiplicado por la cantidad de datos del grupo 2 más, vamos a colocar aquí nuestra división, más el total de datos del grupo 1 multiplicado por el total de datos del grupo 1 más 1. Todo esto es sobre 2 menos el rango que hayamos obtenido en cuestión del valor más pequeñito. Yo les pongo más menos, aunque yo pude haber colocado aquí rango más, rango negativo. No importa en realidad, solamente estamos verificando que ahí va el valor más pequeñito de los rangos. Vamos a sustituir los valores y esto quedaría estadístico U va a ser igual a 14 del grupo 1 multiplicado por 12 del grupo 2. Entonces quedaría 14 por 12 más, colocamos nuestra línea,
sería N1, que sería nuevamente 14, que multiplica a 14 más 1 sobre 2, menos el rango que fue de 161. Nos colocamos aquí 161. Lo vamos a resolver paso a paso para que no se vayan a perder. Y entonces nos dice que 14 por 12 van a ser un total de 168. Más, aquí vamos a resolver 14 más 1, que serían 15. 15 por 14 y el resultado lo dividimos entre 2. Ese valor nos va a dar un total de, un segundito, 15 por 14 entre 2, 105. 105 menos 161. Recordemos que este 105 se obtuvo de aquí. El estadístico U nos va a dar un total de 168 más 105 menos 161, un total de 112. Y este valor lo debemos tener presente porque lo vamos a ocupar para las siguientes fórmulas. Entonces aquí cabe la siguiente, vamos a subrayarlo bien. Vamos a calcular ahora la media del estadístico U. Y para esta media va a ser el total de datos del grupo 1 multiplicado por el total de datos del grupo 2 dividido entre 2. Eso quiere decir que sería 14 por 12 sobre 2. Entonces mi estadístico va a ser de un total de 84. Ok, entonces ya tenemos dos datos y nos faltarían otros dos datos para terminar el ejercicio. Corto video para poder borrar estos datos y continuar con el ejercicio. Ok, pues continuando con el ejercicio, nos faltarían estas dos formulitas para casi terminar el ejercicio y verificar si es mejor el método 1 o 2 o bien, como habíamos indicado, si son iguales. Y bueno, pues una vez que calculamos el estadístico U, la media de U, pues correspondería ahora que calculemos la desviación de U. Y eso nos va a indicar solamente a través de los datos. Este 12 que ustedes ven aquí, pues es una constante que ya nos está proporcionando la fórmula. Y entonces nos dice que sería N1 por N2, lo podemos plantear aquí, que sería 14 por 12, o bien como ya sabíamos que eran 168. Vamos a dejarlo como planteamiento, 14 por 12, y todo esto lo vamos a multiplicar por 14 más 12 más 1 sobre 12. Vamos a ir resolviendo y esto va a ser igual a la raíz de 14 por 12, pues habíamos comentado que eran 168. Y todo esto lo vamos a multiplicar por 14 por 13. Y 14 por 13 nos da un total de 182 sobre 12. Ahora sí, sería 168 por 182 entre 12 y el resultado le calculamos la raíz. Eso. Ok, aquí perdón, es una suma. Entonces quedaría 14 más 12 más 1, que serían 27. Y entonces multiplicamos ahora sí 27 por 168 dividido entre 12, raíz cuadrada, y eso nos va a dar un total de 19.44. ¿Ok? Una vez que ya desarrollamos la desviación de U, faltaría calcular Z. Cabe aclarar aquí que para este tipo de ejercicios vamos a regresar a nuestros primeros ejercicios, que era la distribución normal, donde vamos a ocupar precisamente nuestra tabla de distribución normal, puesto que aquí tenemos el valor de Z y hay que hacer unos cálculos. Vamos a tener dos Z's, la Z con la fórmula y la Z que ya habíamos visto en los primeros ejercicios. Lo vamos a resolver para que ustedes recuerden cómo se ejecutaban estas operaciones. Lo primero es calcular esta Z y este Z de las fórmulas como tal del método. Y eso me va a decir que Z es igual a U, recordemos que es 112, menos
84 sobre 19.44. Esta Z me va a dar un total de 1.44. Sabemos que en todos los métodos de este tipo necesitamos nosotros una comparación, y esa comparación la tenemos que hacer para verificar si se cumple mi hipótesis nula o bien mi hipótesis alternativa. En este caso, recordemos que para la distribución normal nosotros requerimos de un elemento muy importante llamado alfa, o también conocido como nivel de significancia, que es un margen de error. Recordemos que también, si no lo menciona el ejercicio, en automático es un 5%, como de manera estándar. Ahora, si nos vamos a nuestra distribución normal, recordemos que en nuestra gráfica la íbamos a tener dividida como en las orillas indicado como alfa y la parte central indicado como beta. Bueno, pues nosotros nos requerimos el valor de beta para poder calcular el valor de z en la tabla. Entonces, si yo tengo un 5%, me faltaría un 95%. Recuerden que la gráfica vale 100% o bien la unidad. Entonces yo tengo repartido aquí 2.5 y aquí 2.5, que hacen un 5%. Por lo tanto, ese 5% le quito el 100, me quedarían 95%. Este valor lo vamos a pasar a su parte fraccionaria, que sería 0.95, y lo vamos a dividir en 2, puesto que mi campana se divide en 2 partes, y esto me daría 0.4750. Este valor lo voy a buscar en la tabla, en la parte de adentro de mi tabla, y voy a buscar la coordenada superior y la parte izquierda. Primero la parte izquierda, aquí me va a dar 1.9 y aquí me va a dar 0.06. Entonces mi coordenada aquí en Z es 1.96. Lo vamos a colocar en mi gráfica ya para terminar el ejercicio. Y uno va a ser positivo y uno va a ser negativo. Entonces sería menos 1.96 y 1.96. Ahora vamos a comparar con este valor de Z, que me dice que es 1.44. Suponiendo que aquí hay un 0, el 1.44 primero es positivo y quedaría de este lado. Por lo tanto, como el valor de esta Z está entre este valor y este valor de la tabla, podemos decir que ambos métodos son igual en cuanto a la enseñanza. Y ojo, no solamente es para la enseñanza, podemos evaluar aquí las horas de trabajo de una máquina, de un trabajador, cómo contratar al mejor personal, verificar las ganancias de un producto, etcétera. Entonces, tiene muchísimas aplicaciones el método de Mann-Whitney, siempre y cuando sean dos valores, métodos o bien situaciones totalmente independientes. Ok, entonces aquí pues ya está el ejercicio terminado. Ya nada más para recapitular, recordemos que este era un ejercicio para verificar cuál de los dos métodos de enseñanza era mejor en la industria y con él contratar a los mejores aprendices para que se quedaran a trabajar. Y entonces planteamos una hipótesis indicando que el método 1 y el método 2 tienen la misma capacidad de enseñanza o el mismo valor de enseñanza, por lo cual tuvimos que hacer un ordenamiento de todos estos valores de menor a mayor, calcular su rango. El rango es la posición que le corresponde, y empezamos a calcular los estadísticos que me indica el método. Al finalizar, lo único que hicimos fue calcular el valor de la tabla en nuestra tabla de distribución normal, utilizando el valor de alfa y calculando el valor de beta, que es el valor de significancia, para hacer una comparación y al final llegar a la conclusión
en cuanto a si son iguales o son diferentes. Ojo, si el valor en la parte de aquí, en esta z, hubiese sido mayor a 1.96 o menor a menos 1.96, entonces tendríamos que decir que los métodos serían distintos. Se cumple porque los valores están dentro del rango que nos indica la tabla de distribución en esa campanita de Gauss. Ok, bueno, pues aquí está, hasta aquí el método. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, sugerencia o comentario, pues ya saben cómo contactarme. Y bueno, pues esperando también que nuestras clases ya sean de manera presencial, porque pues ya nos surge estar dentro del aula de clases. Y bueno, que tengan una bonita noche, cuídense mucho y nos vemos.